Saludos amigos de Cuba y su historia, parte de la programación en español de la WLRN, Televisión Pública, Canal 17. Mi nombre es Alberto Müller y en el día de hoy Cuba y su historia entra en un tema que yo diría fundamental en la historia cubana. Y fundamental porque estamos hablando del padre Félix Varela. Según algunos, el que nos enseñó a pensar, según Martí, el santo cubano, el hombre que defendió la independencia, pero también defendió a los humildes y a los enfermos y a los pobres. Y para hablar de la santidad del padre Varela, que es un tema fundamental en la historia cubana, pues tenemos al doctor Jorge Sosa, buen amigo, fundador, uno de los fundadores de la Fundación Padre Félix Varela. Bienvenido, Jorge, a Cuba y su historia. ¿Cómo estás? Bien, muchas gracias por la invitación. La santidad del padre Varela es un tema que nada más que de comentarlo estremece. Los católicos protestaron que se enseñaba la versión protestante en las escuelas. Lo que las cortes dictaminaron fue, bueno, ni para uno ni para otro, no se da ninguna religión en las escuelas. Entonces ahí es donde empiezan las escuelas parroquiales y Varela se mete en eso y en uno de los consejos de Baltimore establecen eso. Lo que creó Varela en aquel entonces duró hasta hace 40, 50 años que lo modernizaron. Pero quería... O sea, que el padre Varela es uno de los impulsores de las escuelas parroquiales católicas en Estados Unidos. Sí, él donde caía, educación, él estaba empujando siempre la educación. En Nueva York creó escuelas para niños y niñas, orfanatos, para los niños. Como él fue huérfano de madre a los 3 y de padre a los 6, me imagino que tenía una gran sensibilidad. Bueno, esa razón de orfandad es lo que lo lleva a vivir a San Agustín Con los abuelos, con los abuelos. Maternos. Pero bueno, en noviembre sale este artículo en esta comunicación del Vaticano de Aleluya, que es exclusiva, posible milagro de Félix Varela, sacerdote y padre de la patria. Y yo cogí 4 o 5 puntos que hizo él. Ahí está la publicación del posible milagro de Félix Varela, que es importante a los efectos de lograr la beatificación, es básica. Sí, es requerido. Para ser beato tú tienes que tener un milagro y ser venerable. O, si eres mártir, no tienes que tener milagro. Puedes llegar ya a beato. Pero si no eres mártir, tienes que tener un milagro. Y eso es lo que se está determinando en la foto donde tú enseñaste con el Papa y el obispo, el arzobispo cubano. Supuestamente estaban entregando estos papeles. Así que, sí. Pero una cosa que me llamó la atención de este artículo, y pongo la fuente para que yo exhorto a tu teleaudiencia que busquen y lean el artículo. Yo capté ciertas cosas que para mí fueron muy eye-opening, ¿sabes? Y esto es un escrito en varios idiomas y hay imágenes de una entrevista y el postulador actual, que es el arzobispo Vicencio Plaga, estaba muy entusiasmado, estaba muy seguro que eso... O sea, el que defiende el proceso de beatificación. Que vaya, hay que mencionar que el primer postulador que yo sepa fue Monseñor del Santiago, Monseñor Maurice de Santiago de Cuba, sí. Que en paz descanse, pero hay que mencionarlo porque yo creo que fue una figura. Creo que ese fue el inicio del proceso. Sí, bueno, hay muchos inicios, mucha gente... no, pero el inicio, yo digo administrativo, presentar el tema, ¿no? Ya que tocaste el tema, yo te diría que eso es uno de los intentos. Yo estaba pensando cómo mejor explicar esto. Es como si tú le estuvieses tocando la puerta al Vaticano para que te oigan sobre Varela. Pero no fue hasta que se creó el comité del Bicentenario aquí en Miami, sí.
que el mismo asesor académico del Vaticano, Reconocen. un sacerdote asturiano, reconoce que eso fue el punto inicial. Y ya cuando entremos ahora después, yo voy a leer el exact quote que él puso. Ahora, el milagro, déjamelo, se trata de la curación de un niño. Y yo vi esto muy apropiado porque Varela siempre estaba alrededor de los niños. La última imagen que yo tengo leyendo las cosas de Varela es que él está en la Plaza de la Constitución de San Agustín tocando el violín a los niños de San Agustín antes de darle el catecismo de ese día. La reunión de noviembre se celebró el 18 de noviembre y se llamaba Padre Félix Varela, permanencia de su legado y elementos en su causa de beatificación. Y se hizo en la Pontificia Universidad Lateranense. Y lo que dice Paglia dice que Félix Varela es una de las personalidades más relevantes de la historia de Cuba, pero también de España y de Estados Unidos. Sin él no se podría explicar la historia del siglo XIX en estos tres países. Yo capté aquí que el Vaticano está conectando a Varela con España, Cuba y Latinoamérica. Y el Vaticano está haciendo un énfasis para incluir a toda la región de las Américas. Y yo creo que ellos se han dado cuenta, y yo creo que al ellos revisar e investigar tanto a Varela, de arriba a abajo, de abajo a arriba, de derecha a izquierda, yo creo que Varela ha indirectamente influenciado en la perspectiva del Vaticano hacia Latinoamérica. Bueno, es que es imprescindible. O sea, cuando tú analizas, como tú lo estás diciendo, la importancia de Varela en España, bueno, fue delegado en las Cortes. Después llega a Nueva York o a Estados Unidos y en Nueva York hace una obra humanitaria espectacular, no solamente eclesial, sino humanitaria, de servicio social. Y obviamente su proclamación de la independencia de Cuba lo hace importante en Cuba y en Latinoamérica. Sí, él en la misma educación, él no solamente educó en el Seminario San Carlos y educó a José Antonio Sacco, que Sacco lo dijo que era el primer cubano, a Domingo del Monte, que hizo una pila de tertulias literarias, de ahí salieron un montón de literatos, poetas, escritores, novelistas, de ahí sale Cirilo Villaverde, José Lado y Caballero, que educó a generaciones. Luis Caballero educó a Mendive, que Mendive educó a Martí. Así que Martí es estudiante de Varela de carambola. Sí. Vaya, y tú ves eso, ese efecto de ese tree, que parece un arbolito de Navidad, de Varela arriba, que se va permeando por toda la sociedad cubana. Sí, es que además no hay posibilidad de entender la cubanía si no entramos en Varela, en Sacco y por supuesto en Martí. O sea, estamos hablando de tres hombres que influyeron en las generaciones que obviamente empezaron a darse cuenta de la importancia de la independencia. Yo te quería decir porque Paglia también dice... Paglia, para los amigos televidentes, es el que presenta la... El que está ahora a cargo de la postulación del padre Varela. Él dice que, refiriéndose a Varela, fue el fundador, podríamos decir, de la arquidiócesis de Nueva York. Debía ser nombrado como primer obispo de la ciudad, pero el rey de España habló con el Vaticano y este nombramiento fue cancelado. Lo puse porque yo entendía que eso no estaba claro. Pero él lo dice y más adelante vamos a ver si tenemos tiempo de que el asesor académico confirma eso. Porque ellos se metieron en los archivos del Vaticano, los archivos secretos del Vaticano y los archivos de la Inquisición. No, y ahí en esos archivos se conoce después, o sea, se ha conocido que España trataba a Varela con cierto desprecio y con una crítica de violencia por la independencia cubana. Pero bueno, amigos de Cuba y su historia, estamos a la mitad del programa. Para los que han sintonizado tarde,
estamos en un programa básico en la historia de Cuba y nos referimos a la santidad del padre Varela, el hombre que por primera vez inició ese camino de la independencia y Cuba es independiente, una de las personalidades más importantes en esa trayectoria independentista es el padre Varela. Hoy con el doctor Jorge Sosa nos está ayudando y por supuesto está explicando todo el proceso de la santidad, en dónde está el milagro. Así que Jorge, ahí te dejo en toda la explicación que estamos compartiendo con los amigos televidentes. Gracias. Bueno, ya te puse al tanto de dónde estamos. Estamos esperando. Yo le pido a la teleaudiencia que los creyentes que hacen sus rezos para que aparezca la documentación pronto, lo más pronto posible, porque de todas maneras hace falta otro milagro. El proceso de santificación es venerable, ya Varela es venerable, ahora está a un paso de ser beato. Una vez que sea beato, el próximo paso es la santidad. Exacto. Siendo beato, ya se puede venerar en donde él nació y donde él trabajó como sacerdote. No universal. Cuando sea santo se puede venerar en todas las iglesias del mundo. Qué interesante. Hay una cosa que yo quería mencionar, Jorge, y es que cuando Martí va a San Agustín en el año 1892, julio 24. 3 años antes de la independencia, Martí, que además demostró ser no solamente un gran literato, un gran escritor y un gran luchador por la independencia, sino un visionario. Martí es el primero que dice, refiriéndose a Varela, el santo cubano, que es muy interesante como reseña, ¿no? Sí. Porque ese era Martí, o sea, un hombre que se adelantaba a los tiempos, ¿no? Y el cubano entero. El cubano entero. Ahora me gustaría darles un background de quién es o fue el asesor académico de este proceso, de todas estas congregaciones. Claro, qué bueno. Que es un sacerdote F. González Fernández. Es profesor de la Universidad Gregoriana en Roma, asesor académico de la Congregación para las Causas de los Santos. Él, asturiano, estudió teología en Italia, doctorado en teología en Salamanca, doctorado en Historia de la Iglesia en la Universidad Gregoriana en Roma, siendo profesor titular en esa universidad por 30 años, y también participó en la Universidad Urbaniana, una universidad multicultural del Vaticano. Estuvo 15 años en África, en la sección de educación. Es importante, educación. Sí. Yo me imagino que él enseguida conectó con Varela. Con Varela. Claro. ¿Ok? Él dice, expandió sus conocimientos con Latinoamérica con la postulación de Juan Diego. Él fue el que postuló a Juan Diego. A mí me sorprendió eso, que la iglesia se hubiese demorado tanto tiempo en declarar a Juan Diego santo. Bueno. Pero bueno, y hoy en día este sacerdote asturiano preside el Instituto de dicho santo y el Instituto de Acontecimientos Guadalupano. Yo no sé, el tipo se debe dividir en 3 pedazos, debe ser también como Varela, porque si está en Roma enseñando y en México con todas estas cosas, imagínate tú. Ahora, qué interesante es tu señalamiento, amigos de Cuba Historia, del doctor Sosa, en cuanto a vincular a Varela no solamente con Estados Unidos y España, sino con Cuba y Latinoamérica. Y ahí viene ahora lo de Juan Diego también, o sea, hay todo un proceso que en el fondo es un proceso de santidad. Y acuérdate, cuando Varela enseñaba en el Seminario San Carlos, hubo una visita de un monseñor, no Varela, Valera, que después terminó siendo arzobispo de Latinoamérica en Santo Domingo. Y me imagino que a través de él, todos los libros esos de lecciones de filosofía y todos los libros de texto que Varela publicó, y publicó muchas ediciones, que por eso se utilizaban en toda la Latinoamérica, y la influencia de Varela. Cuando Varela llega a Nueva York huyendo de las tropas francesas que se van para Gibraltar y llega a Nueva York, él se va para Filadelfia por
para dos cosas: traducir el libro de Jefferson para el procedimiento parlamentario y un libro de química agrícola, y lo hizo para, número uno, aprender inglés y al mismo tiempo dárselo a los países latinoamericanos que estaban en su inicio para que hubiese producción de alimentos y al mismo tiempo se gobernasen. Qué interesante. Y fíjate que el presidente de México, que en aquel entonces era una potencia naval, porque el Pacífico en aquel entonces era un océano hispano, él manda el barco más grande de la flota mexicana, que se llama la Constitución, a Nueva York a buscar a Varela, porque él quería que Varela fuese a México para que siguiese con sus labores educacionales en México. Varela no fue, pero sí fue Heredia, el poeta de la Oda al Niágara. Sí. Porque cuando Varela llega a Filadelfia, Heredia va para Filadelfia, Saco va para Filadelfia, Domingo de Monte va para Filadelfia, Luz y Caballero va para Filadelfia, y otra serie de intelectuales latinoamericanos y escritores, y otros cubanos que después fueron a Latinoamérica a influenciar. El padre del periodismo colombiano fue un cubano. El que escribió el himno guatemalteco es un cubano. Ahora, yo quería hacerte una pregunta, Jorge, porque estamos en los últimos que yo sé, 7 minutos del programa. ¿Tú te sientes optimista? Tú como conocedor, abogado, además vareliano, ¿te sientes optimista en la posibilidad de la beatificación pronta del padre Varela? Chicos, yo no tengo ninguna duda que él se lo merece. Si me metí 11 años para conseguir ese sello, que más pare 11 más para que él sea santo, me encantaría que lo declarasen santo para poder ir a la celebración. No, pero como conocedor te sientes optimista. Mira, Sí, ahí está el sello de Varela. El sello de Varela, 1997. Eso le impresionó al Vaticano de tal forma que a unos meses mandó a la arquidiócesis de Brooklyn a hacer un estudio sobre Varela y sus trabajos fíjate cómo esto empuja. Estos son esfuerzos de nosotros, el exilio histórico. Esa fue la Fundación Félix Varela de Miami. Sí, pues, del comité pasó a la fundación porque ese es el único proyecto que no se terminó con el comité. Estuvo la escuela Félix Varela, estuvo el post-off. Es un sello muy bonito, además. Sí. Bueno, eso lo hizo, yo no tuve nada que ver con el diseño. Eso, la misma gente del correo lo hizo, ellos no querían ninguna pintura, ellos querían lo que fuese lo más cercano a una foto, para que fuese real. Y a mí lo que me gustó mucho fue lo de Social Reformer, reformador social. Y lo que sí yo fui un poquito fuerte fue insistir que fuese el padre Félix Varela, para conectarlo con las misiones que hubo en los Estados Unidos por los franciscanos y los jesuitas. Pero realmente no se encontró gran oposición para ese proyecto. Bueno, lo rechazaron 3 veces. Sí, pero se logró al final. Sí, pero déjame explicarte porque es el otro milagro. Ya, porque los filatélicos puertorriqueños y los filatélicos cubanos nos ayudaron en cantidad en esto. Pero ya habían rechazado la idea del sello 3 veces. Sí. Y dicen que a las 3 veces va la vencida. Pero ¿qué pasa? Que Ronald Reagan había asignado al doctor Tirso de Junco para el Board of Trustees. Tirso fue clave en ese proceso. Y le tocaba a él el chairmanship. Y lo que yo tengo entendido de hablar con la secretaria de Monseñor Román, que es la hermana de Tirso, que Tirso llama a la hermana y dice: oye, fulana, al padre Román le interesa el sello de Varela. Y la hermana dice: pero ¿cómo? Que claro que sí, bebé. Y óyeme, se hizo el sello. Fíjate, cuando yo dije, óyeme, el sello va a salir, los filatélicos cubanos miraron la lista, pero no está en la lista. Pensaba que yo estaba loco. Jorge Sosa se volvió loco. Sí. Se tiene una alucinación. Pero no sabían el vínculo con Tirso. No, eso sé yo porque Monseñor y la hermana, vaya, yo recibí una llamada un día a la ermita. Monseñor quiere verlo hoy, él va a estar en la misa de San Quieran. Fuimos. Y entonces, ¿sabes que en San Quieran, mirando al altar, el sacerdote sale hacia la derecha y se va por la puertecita y dice: Monseñor Román va para el extremo, viene por el lado, se me para en la de eso y me mira y me dice: aprobaron el sello.
un poco más, salgo por el techo de la, Interesante. de la No, iglesia. me acuerdo de esa noticia, me acuerdo de la reacción en la Fundación No, Félix no, Varela. de euforia, euforia. Pero bueno, debido a esta cosa, ellos notaron, el asesor y sus asistentes notaron que habían vacíos culturales en la región de Latinoamérica. Y uno de los esfuerzos que ellos han emprendido es, pueden ir a buscar lo que le llaman el Diccionario de Historia Cultural de la Iglesia en Latinoamérica. Ahí van a encontrar 3 artículos por este señor. Félix Varela, Vida y Obra, 19 páginas. Félix Varela, Proceso de Beatificación, parte 1, 15 páginas. Y Ahí está, perdón que te interrumpa, Jorge, ahí tenemos en pantalla, esa es una placa que está en Nueva York. esa placa está en la iglesia de la Transfiguración, que es la iglesia que está en Chinatown. Y la otra es la estatua. Y la otra es una estatua que está en la ermita, está en San Agustín, enfrente de la iglesia, y está allí en la iglesia, no sé, como la estatua que está así, Sí. eso está en la ermita, ese es de la ermita. Jorge, para concluir, porque nos quedan Sí, 2 sí, minutos, haz un resumen de todo este proceso que hemos estado explicando y compartiendo con los amigos televidentes sobre la santidad del Padre Varela. Un resumen Bueno, hay que decir que al principio hubo mucha resistencia, no creían, porque ellos, los oficiales en el Vaticano decían que Varela, que los cubanos no habían enfatizado la parte de la fe, la espiritualidad, que era la cuestión. Pero bueno, eso se superó. Eso se superó, sí. Bueno, nos quedan 2 minutos. No. No sé lo que no sé lo que tú quieres que No, diga, no, pero bueno. ¿en dónde está el proceso de santidad de Varela? Bueno, estamos esperando por el papel, así que yo creo que todo el mundo, el que crea que rece, y el que no crea que mande un email allá al Vaticano y al asesor y pidiendo que acaben de hacerlo beato. Yo personalmente, vaya, quisiera que se hiciesen muchas otras cosas, como publicar los más de 100 artículos en inglés que él publicó, pues en más de 20 años. Eso no existe, que se publiquen todos los sermones, si se encuentra. Él los dejó todos en la casa, de acuerdo a su primo, pero no se encuentra. El señor La Habana creo que publicó 16 en 1911, cuando transfirieron los restos de Varela a la Universidad de La Habana. El hecho que lo enterraran en el aula magna en vez de en la catedral causó problemas también en el Vaticano. Eso. Bueno, amigos de Cuba y su historia, hemos compartido con ustedes hoy todo el proceso interesantísimo, además básico, en lo que es la historia de la nación cubana, porque estamos hablando del gran pensador, el gran independentista, el gran humanista. Dejó una obra escrita, dejó una obra humanitaria y por supuesto nos deja, como dijo el apóstol en su visita a San Agustín, Varela nos deja el santo cubano, y creo que se va a lograr. Ojalá, como dice el doctor Jorge Sosa, nos tenemos que ir. Lamentablemente hubiésemos querido seguir conversando con él, que además es un entusiasta del Padre Varela y de todo su proceso de santidad. Gracias, doctor Jorge Sosa, y tengan todos un fin de semana feliz, y nos vemos el domingo próximo en Cuba y su historia.